La verdad que nunca debí descubrir, nunca pensé que escribiría esto. He empezado este post como 20 veces en los últimos 3 días y siempre termino borrándolo todo porque no sé ni por dónde empezar. Pero necesito sacarlo de mi pecho antes de que me vuelva completamente loco. No puedo hablar de esto con nadie en mi vida real, obviamente. Así que aquí estoy, confesándole a extraños en internet el peor descubrimiento de mi existencia. Mi nombre es Daniel, tengo 40 años y acabo de descubrir que llevo un año entero saliendo con mi propia hija biológica. Déjenme explicarles cómo llegué a este infierno. Hace aproximadamente 1 año y medio, después de un divorcio bastante amargo que me dejó emocionalmente destrozado, decidí mudarme a Portland para empezar de cero. Mi exesposa se quedó con la casa, yo me quedé con las deudas del negocio que compartíamos y básicamente sentía que mi vida, a los 39 años, era un completo fracaso. Sin hijos, sin propiedades, sin mucho que mostrar después de casi 15 años de matrimonio. Portland me pareció una buena idea porque tenía algunas conexiones laborales ahí y porque, honestamente, necesitaba estar lo más lejos posible de todo lo que me recordara a mi vida anterior. Conseguí un trabajo decente como consultor de tecnología. Renté un apartamento pequeño, pero cómodo en el Pearl District, y me dediqué a reconstruirme. Terapia, ejercicio, trabajo, rutina, nada de citas, nada de complicaciones. Tan solo sanar. Eso duró como 6 meses. Conocí a Emma en una cafetería. Sé que suena a cliché de película romántica barata, pero así fue. Yo estaba trabajando en mi laptop un sábado por la mañana. Ella estaba leyendo un libro en la mesa de al lado. Derramó su café accidentalmente y este rodó hasta mi mesa. Nos reímos, empezamos a hablar y sinceramente fue la conversación más natural y fluida que había tenido con alguien en años. Emma tiene 22 años. Sí, lo sé, han 18 años de diferencia. Créanme que al principio eso me frenó bastante. Yo no soy de esos tipos que andan buscando chicas mucho menores. De hecho, toda mi vida había salido con mujeres de mi edad o máximo 5 años menores. Pero con Emma fue diferente. No sé cómo explicarlo sin sonar como todos los hombres mayores que justifican estas cosas. Pero había una conexión que iba más allá de la edad. Ella es increíblemente madura para sus 22 años. Trabaja como diseñadora gráfica freelance. Tiene su propio departamento. Es independiente, culta, divertida. No es una chica de 22 buscando a un papi que la mantenga o le resuelva la vida. Es una mujer completa, con metas claras, que casualmente es más joven que yo. Durante las primeras semanas, solo fuimos amigos. Nos veíamos en esa cafetería, hablábamos de todo: libros, películas, tecnología, política, vida. Ella me contaba sobre su trabajo, sobre sus proyectos creativos. Yo le hablaba de mi divorcio, de mi proceso de sanación, de mi intento por reconstruirme. Fue terapéutico de una manera que no esperaba. La diferencia de edad surgió como tema obvio. Emma fue muy directa al respecto. Me dijo que normalmente salía con chicos de su edad, pero que siempre terminaba sintiéndose desconectada, que eran inmaduros, que no tenían conversaciones profundas. Me dijo que conmigo se sentía vista, escuchada, comprendida, y yo sentía exactamente lo mismo. Empezamos a salir oficialmente hace casi 1 año, y han sido honestamente los 12 meses más felices que he tenido en mucho tiempo. Emma es cariñosa, atenta, divertida, inteligente, me hace reír todos los días. Me reta intelectualmente. Compartimos valores, visiones de vida, sentido del humor. La química física es increíble. Nos entendemos sin palabras. Conocí a sus padres hace como 8 meses. Esa fue una experiencia extraña, no voy a mentir. Mark y Susan, sus padres, tienen 58 y 56 años respectivamente. Solo son 16 y 18 años mayores que yo. Cuando Emma me presentó,
Pude ver la sorpresa en sus rostros, aunque intentaron disimularla. La cena fue cordial, pero tensa. Susan hacía preguntas muy específicas sobre mi vida, mi trabajo, mis intenciones con Emma. Mark apenas hablaba, solo me observaba con una expresión que no supe interpretar en ese momento. Emma me dijo después que sus padres eran sobreprotectores, que siempre habían sido así con ella, hija única, muy querida, el centro de sus vidas. Me pidió paciencia, que les diera tiempo para acostumbrarse, y yo lo entendí. Si yo tuviera una hija y apareciera con un tipo de 40 años, probablemente reaccionaría igual. Con el tiempo, la relación con sus padres mejoró, o eso creí. Mark y yo empezamos a hablar más en las cenas familiares. Descubrimos que ambos éramos fanáticos del básquetbol, que ambos habíamos estudiado ingeniería, aunque en distintas especializaciones. Susan se relajó un poco, aunque siempre sentí que me estudiaba, como buscando algo. Hace 3 semanas, Emma se fue de viaje con unas amigas a México. 10 días de playa, desconexión total. Me quedé en Portland trabajando en un proyecto grande que tenía deadline apretado. Ella me llamaba todos los días, me mandaba fotos, me decía cuánto me extrañaba. Yo contaba las horas para que regresara. El 5.º día de su viaje, recibí una llamada de Mark. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que si podíamos vernos. Su voz sonaba tensa, casi angustiada. Mi primera reacción fue pánico. Pensé que algo le había pasado a Emma, que había tenido un accidente, pero Mark me aclaró inmediatamente que Emma estaba bien, que esto no tenía que ver con ella directamente, pero que era importante. Quedamos de vernos en un bar tranquilo, cerca de mi apartamento. Cuando llegué, Mark ya estaba ahí, y no se veía bien. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Nos sentamos en una mesa apartada, pidió un whisky doble, y yo pedí una cerveza, aunque el nudo en mi estómago me decía que no iba a poder tomarla. Mark se quedó en silencio como 5 minutos completos. Solo miraba su vaso, respiraba profundo, se frotaba la cara. Yo estaba completamente desconcertado, sin saber qué esperar. Finalmente, habló. Daniel, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Es crucial. Claro, lo que sea, respondí, aunque mi corazón ya estaba acelerado. ¿Alguna vez fuiste donante de esperma? El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si todo a mi alrededor se congelara. El ruido del bar se volvió un zumbido distante. Mis manos empezaron a sudar. ¿Cómo demonios sabía eso? ¿Por qué me estaba preguntando eso? Yo sí hice mucho tiempo. ¿En la universidad? ¿Por qué? Logré decir, aunque mi voz sonaba extraña, lejana. Mark cerró los ojos y dejó escapar un sonido que era mitad suspiro, mitad sollozo ahogado. Se llevó las manos a la cara. En ese momento supe que algo terrible estaba a punto de revelarse, pero mi cerebro no podía procesar. ¿Qué podía ser? ¿En qué universidad? ¿En qué clínica? Preguntó Mark sin mirarme, con la voz quebrada. En la Universidad de Washington en Seattle, había una clínica de fertilidad asociada con el programa de medicina Cryotech Northwest. Creo que se llamaba. Fui donante durante como 2 años, mi 2º y 3er año de universidad. ¿Por qué me estás preguntando esto, Mark? ¿Me estás asustando? Mark levantó la mirada y vi que tenía los ojos rojos, cristalizados. Sacó su teléfono, buscó algo y me lo pasó. Era una fotografía de un documento. Me tomó unos segundos enfocar la vista y entender qué estaba viendo. Era un certificado de una clínica de fertilidad. Cryotech Northwest. Fecha marzo del 2003. Receptora Ann Susan Holland. Ese era el apellido de soltera de Susan. Donante en código de 2847. Sentí que el aire salía de mis pulmones. Yo era el donante de 2847. Susurré. Lo recordaba porque ese número me había parecido gracioso en ese momento. Era mi fecha de cumpleaños. Al revés. Mark asintió lentamente,
con lágrimas rodando por sus mejillas. Emma nació en diciembre del 2003, en Susan, y yo llevábamos 5 años intentando tener hijos. Sin éxito, yo tenía problemas de fertilidad severos. Decidimos usar un donante anónimo. Elegimos el perfil de 2847P. ¿Por qué? Porque coincidía con muchas características que yo tenía: altura, complexión, intereses académicos, tipo de sangre. Queríamos que el bebé se pareciera a mí, al menos un poco. No podía respirar. Literalmente, no podía llenar mis pulmones de aire. Las palabras de Mark llegaban a mis oídos, pero mi cerebro se negaba a procesarlas completamente. ¿Estás diciendo que Emma es tu hija biológica, Daniel, y llevas 1 año saliendo con ella? Mi mente se detuvo por completo. No de forma literal, claro, pero sentí como si todo mi sistema nervioso se hubiera desconectado. Recuerdo vagamente que Mark me sostuvo del brazo, me habló con voz calmada, me ofreció agua. Recuerdo que salimos del bar porque necesitaba aire fresco con urgencia. Terminamos sentados en una banca afuera, en plena calle, mientras yo intentaba que mi respiración volviera a la normalidad. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido 10 minutos o 1 hora. El tiempo dejó de tener sentido. Cuando finalmente pude articular palabras coherentes, lo único que salió de mi boca fue: ¿cómo? ¿Cómo lo descubriste, Mark? Me explicó. Hace como 1 mes, Susan y él habían decidido hacerse esas pruebas de ancestría genética, que están de moda. Por simple curiosidad. Emma había mencionado que quería hacerse una, así que Susan le regaló un kit para su cumpleaños. Emma procesó su muestra y subió los resultados a la plataforma. Como estas empresas cruzan información, empezaron a aparecer coincidencias de primos lejanos y cosas normales. Pero hace 3 semanas apareció una coincidencia nueva. Un hombre había subido sus resultados recientemente y la plataforma lo marcó como pariente cercano de Emma. De hecho, la probabilidad era del 99.8% como posible padre e hija. Emma le mostró los resultados a Susan, confundida, pensando que era un error. Mira, mamá, esta cosa dice que este tipo es mi papá. Qué raro, ¿no? Debe ser un fallo del sistema. Susan casi se desmaya. Le quitó el teléfono a Emma con la excusa de revisar bien los resultados, diciéndole que seguro era un error técnico. Emma no le dio importancia y siguió con su vida. Pero Susan entró en pánico total. Llamó a Mark al trabajo, le contó lo que había pasado. Esa misma noche, después de que Emma se durmiera, revisaron el perfil del hombre que había aparecido. El perfil tenía un nombre de usuario genérico, sin foto clara, pero tenía vinculado un correo electrónico. Y ese correo electrónico era el mío. Mark me mostró capturas de pantalla de todo en su teléfono, mientras yo seguía en esa banca. Y ahí estaba mi perfil. Yo me había hecho esa prueba de ancestría hacía 3 meses. Por recomendación de mi terapeuta, me sugirió que explorar mis raíces podría ser bueno para mi proceso de autoconocimiento después del divorcio. Subí mis resultados sin pensarlo mucho, vi mi composición étnica y me olvidé de la plataforma. Nunca imaginé que eso cambiaría mi vida. Mark y Susan pasaron días verificando todo. Buscaron los registros de la clínica de fertilidad que Susan había guardado. Confirmaron las fechas, los códigos de donante. Luego, investigaron mi pasado. Descubrieron que yo había estudiado en la Universidad de Washington, en Seattle, durante los años en que se registraron las donaciones del código de 2847. Pensamos en contactarte inmediatamente, me dijo Mark, con la voz quebrada, pero queríamos estar 100% seguros. Contratamos a un investigador privado, Daniel. Lo siento, pero necesitábamos confirmar cada detalle. El investigador encontró registros viejos de mi época universitaria. Logró conectar mi información personal con el código de 2847. Todo coincidía: fecha de nacimiento, características físicas,
¿Universidad en todo? ¿Cuánto tiempo llevan sabiendo esto? Pregunté, sin estar seguro de querer la respuesta. 2 semanas y media, respondió Mark. Desde antes de que Emma se fuera de viaje, Emma sabe que fue concebida con un donante. Mark negó con la cabeza firmemente. No, en Emma no sabe nada. Y ese es el otro problema enorme en todo este desastre. Resulta que Mark y Susan nunca le dijeron a Emma cuando era niña. Siempre tuvieron la intención de hacerlo, pero los años pasaron y nunca encontraron el momento. Y simplemente nunca pasó. Emma creció creyendo que Mark era su padre biológico. Tiene su apellido, comparte rasgos con Susan. Nunca tuvo razón para cuestionarlo. Para ella, él es su papá en todos los sentidos. Siempre supimos que deberíamos habérselo dicho, me confesó Mark, con la culpa visible en cada palabra. Pero mientras más tiempo pasaba, más difícil se volvía, Y ahora, la situación es muchísimo más complicada. Susan ha estado teniendo crisis de ansiedad diarias. No puede dormir ni comer. Se siente profundamente culpable. Mark tampoco está mejor. Está tomando medicamentos para la ansiedad por primera vez en su vida. Han consultado con 3 terapeutas diferentes, pero ninguno tiene una respuesta fácil. ¿Por qué no me dijeron antes?, pregunté, sintiendo una mezcla de confusión y angustia. ¿Por qué me dejaron seguir con Emma sabiendo lo que saben? Porque necesitábamos estar completamente seguros, respondió Mark, con lágrimas en los ojos. Y porque no sabíamos cómo decírselo. No sabemos cómo manejar esto sin causarle un daño terrible a nuestra hija. Me explicó que al principio pensaron en pedirme que terminara la relación con Emma sin dar explicaciones, inventar una excusa y alejarme. Pero Susan se opuso. Dijo que yo merecía saber la verdad. Luego pensaron en decírmelo primero a mí, esperando que yo pudiera terminar la relación gradualmente. Si terminas con Emma de repente, va a querer explicaciones, dijo Mark. Y es muy perceptiva. Ya nos ha dicho que siente una conexión muy especial contigo. Si simplemente desapareces, va a hacer preguntas, va a investigar. ¿Y qué se supone que haga entonces?, pregunté con desesperación. ¿Seguir como si nada? Es mi hija biológica. Esas palabras salieron de mi boca, y fue la primera vez que la realidad completa me golpeó. Emma es mi hija. La mujer con quien he estado construyendo una relación durante 1 año es mi hija. Habíamos hablado de mudarnos juntos, de una familia en el futuro, y todo estaba construido sobre una verdad que ninguno de los dos conocía. Me costaba respirar. Mark me ayudó a regresar a mi apartamento. Me senté en mi sofá y me quedé ahí, mirando al vacío. Antes de irse, me pidió que no hiciera nada precipitado, que no le dijera nada a Emma, hasta que él, Susan y yo pudiéramos reunirnos y decidir juntos qué hacer. Susan quiere verte pronto, me dijo. Quiere hablar contigo, disculparse. Fue ella quien insistió en que yo te lo dijera antes de que Emma regresara de su viaje. Le pregunté si habían considerado no decir nada nunca, dejar que yo terminara la relación con una excusa y que los resultados de ADN se olvidaran. Mark negó con la cabeza. Lo consideramos. Pero, ¿y si Emma investiga más? ¿Y si surgen situaciones médicas que requieran información genética? No podemos construir el resto de nuestras vidas sobre una mentira tan grande. Y tú tienes derecho a saber la verdad. Preferiría no saberlo, admití. Desearía poder regresar el tiempo y nunca haberme hecho esa prueba. Desearía poder borrar esta información de mi mente. Yo también lo deseo, susurró Mark con tristeza. Todos lo deseamos. Si quieres saber cómo continúa esta historia, suscríbete y activa la campana para no perderte la siguiente parte. Gracias por quedarte hasta el final. Los siguientes 5 días fueron los más difíciles que he experimentado en mi vida. Emma seguía en México, llamándome diariamente, emocionada, feliz, llena de energía.
compartiéndome fotos de sus aventuras, atardeceres en la playa, comidas deliciosas. Cada vez que veía su nombre aparecer en la pantalla de mi teléfono, sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo hablas con normalidad con alguien después de descubrir algo así? Lo intenté con todas mis fuerzas, pero claramente, algo en mi voz o en mis respuestas sonaba diferente, porque Emma me preguntó en múltiples ocasiones si me encontraba bien. Si había ocurrido algo, le di excusas sobre presión laboral, sobre un proyecto con fecha límite muy ajustada, sobre estar cansado. Te extraño muchísimo, me dijo en una de esas videollamadas nocturnas. Solo quedan 5 días y ya estaré de regreso. Tengo tantas cosas que contarte. No puedo esperar para verte. Cuando terminó la llamada, me quedé sentado en la oscuridad de mi apartamento durante mucho tiempo, simplemente tratando de procesar cómo mi vida había dado un giro tan dramático e inesperado. En cuestión de días, no pude concentrarme en el trabajo. Las tareas más simples se sentían monumentales. Apenas probaba la comida. Dormía solo 2 o 3 horas cada noche. Y cuando finalmente caía en un sueño inquieto, tenía pesadillas confusas. Pasaba horas en internet investigando sobre situaciones similares, aunque una parte de mí sabía que no era saludable obsesionarme así. Encontré algunos artículos sobre donantes de esperma que habían conocido a sus hijos biológicos décadas después. La mayoría eran historias conmovedoras de reuniones planeadas, con mediadores profesionales, resultados generalmente positivos. Encontré también el caso de unos medio hermanos en Inglaterra que descubrieron después de casarse que compartían el mismo padre donante, lo cual resultó en la anulación de su matrimonio. Pero nada, absolutamente nada, se parecía exactamente a mi situación. Era tan específica, tan improbable, tan increíblemente complicada. Mark, Susan y yo nos reunimos 3 días antes del regreso de Emma. Decidimos hacerlo en mi apartamento porque era el lugar más seguro, sin riesgo de que Emma apareciera inesperadamente. Susan lucía completamente agotada. Había perdido peso de forma notoria, tenía ojeras muy marcadas, su cabello sin el cuidado habitual, su ropa arrugada. En cuanto me vio, comenzó a disculparse, con voz entrecortada, las lágrimas brotando inmediatamente. Yo no supe cómo reaccionar. Le hice un gesto para que se sentara, ofreciéndole un vaso de agua. Los 3 nos sentamos en mi pequeña sala. El silencio era denso, cargado de una tensión que casi se podía tocar. Nadie sabía cómo iniciar esta conversación imposible. Después de lo que pareció una eternidad, Susan finalmente rompió el silencio. Toda esta situación es mi responsabilidad, dijo con voz temblorosa. Yo fui quien insistió en no decirle a Emma la verdad sobre su concepción. Mark quería contarle cuando cumplió 18 años, cuando fuera legalmente adulta, pero yo me opuse rotundamente. Tenía tanto miedo de su reacción, de que sintiera que le habíamos mentido durante toda su infancia. Pensé que era más fácil simplemente no decir nada. Y ahora miren dónde estamos. Todo es infinitamente más complicado. Le hice la pregunta que me había estado atormentando constantemente. ¿Qué probabilidades había realmente de que esto ocurriera? ¿Cómo es estadísticamente posible que de todas las personas en Portland, en todo Oregón, Emma y yo termináramos conociéndonos de esta manera? Mark abrió su laptop, que claramente había traído preparada para esta conversación. Me mostró páginas y páginas de investigación que había estado compilando obsesivamente. Gráficos, estadísticas, mapas de la ciudad. He estado investigando esto exhaustivamente, explicó Mark con voz cansada. Y aunque parece imposible, en realidad no lo es tanto. Portland tiene aproximadamente 650,000 habitantes en la ciudad, casi 2.5 millones en el área metropolitana. Suena como mucho, pero cuando consideramos factores específicos, el grupo se reduce dramáticamente. Me mostró que tanto él
Como yo trabajamos en el sector tecnológico, Emma trabaja en diseño gráfico, pero específicamente para empresas tech y startups. Todos nos movemos en círculos profesionales sorprendentemente pequeños y conectados. Frecuentamos las mismas zonas de la ciudad en el Pearl District, Downtown, el área de cafeterías especializadas, espacios de coworking, eventos de networking de la industria. Pero hay más, continuó Mark, y su voz se quebró ligeramente. Susan eligió tu perfil de donante específicamente porque compartías muchas características conmigo. Eso no fue coincidencia. Fue completamente intencional de nuestra parte. Me mostró una copia del perfil que yo había llenado 22 años atrás en Cryotech Northwest. Era extraño ver mis respuestas de cuando tenía apenas 18 años. Altura en 6 pies, 1 pulgada, complexión atlética, educación estudiante de ingeniería, intereses en tecnología, lectura, deportes, música, color de ojos anavellana, tipo de sangre O positivo. Yo mido 6 pies 2 pulgadas, explicó Mark. Soy de complexión atlética. Estudié ingeniería también, aunque en otra especialización. Mis intereses son casi idénticos a los que pusiste en ese perfil. Mis ojos son color avellana también. Mi tipo de sangre es O positivo. La realización me golpeó como una ola fría. Susan y yo elegimos tu perfil porque eras, esencialmente, una versión más joven de mí. Queríamos que nuestro bebé tuviera características que hicieran que se pareciera a nuestra familia, que nadie cuestionara nunca la paternidad, y funcionó perfectamente, hasta ahora. Susan intervino, secándose las lágrimas. Anne, es muy probable, Daniel, que Emma se sintiera inconscientemente atraída hacia ti, porque reconoció características que le resultan familiares, reconfortantes, rasgos que ha visto en su padre, en Mark, toda su vida. No fue amor a primera vista por accidente, fue reconocimiento subconsciente de algo familiar. Eso me impactó profundamente, de una manera que no había anticipado. Emma se sintió conectada conmigo porque yo era similar al hombre que la crió, sin que ninguno de los dos supiéramos que yo era, literalmente, su padre biológico. Era una ironía cruel del destino. Hay otro factor más, agregó Mark, mostrándome más datos en su laptop. Los hijos de donantes, cuando crecen sin conocer su origen, frecuentemente desarrollan lo que los psicólogos llaman atracción genética sexual. Es un fenómeno documentado donde parientes biológicos, que se conocen como adultos, sin saber su relación, sienten una atracción intensa precisamente por el reconocimiento genético inconsciente. Me mostró varios estudios académicos sobre el tema. Aparentemente es más común de lo que se pensaba. Medio hermanos que se enamoran sin saber su conexión. Padres biológicos e hijos que se encuentran décadas después y malinterpretan la conexión profunda que sienten. No es culpa de Emma, dijo Susan firmemente. No es culpa tuya, tampoco. Es una respuesta biológica y psicológica a algo que ninguno de ustedes podía saber. Susan me contó entonces más detalles sobre el proceso completo de hace 22 años. Me explicó que después de 5 años intentando concebir naturalmente sin éxito, finalmente buscaron ayuda médica. Descubrieron que Mark tenía problemas severos de fertilidad. Exploraron varias opciones, tratamientos, cirugía, adopción. Finalmente decidieron intentar inseminación artificial con donante. Elegimos Cryotech Northwest porque tenían la mejor reputación en el noroeste del país, explicó Susan. Nos aseguraron completo anonimato. Firmamos contratos legales extensos, documentos que garantizaban que el donante nunca sabría sobre cualquier niño resultante y que nosotros nunca conoceríamos la identidad del donante. Yo también había firmado documentos similares. Recuerdo vagamente el proceso. Tenía 18 años. Necesitaba dinero para la universidad. Un amigo me contó sobre esta oportunidad. Pasé exámenes médicos exhaustivos, cuestionarios psicológicos, pruebas genéticas. Firmé papeles que básicamente decían que renunciaba a cualquier derecho paternal sobre cualquier niño concebido con mis donaciones.
Me pagaban $100 por donación. Para un estudiante universitario quebrado, era mucho dinero. Fui regularmente durante casi 2 años. Si soy honesto, no pensaba mucho en las implicaciones. Era joven, necesitaba dinero y me sentía bien ayudando a parejas que no podían tener hijos por sí mismas. Nunca, en nuestras peores pesadillas, imaginamos que algo como esto podría ocurrir, dijo Susan con angustia evidente. ¿Cómo íbamos a predecir que 22 años después, en una ciudad específica a la que tú te mudarías, en una cafetería particular, en un día específico, Emma te conocería? Las probabilidades son astronómicamente pequeñas, pero aquí estamos. Pasamos las siguientes horas discutiendo posibles caminos a seguir. Analizamos cada opción desde todos los ángulos posibles. Cada escenario tenía consecuencias difíciles. Opción 1, a no decir nada. Nunca. Esta opción implicaba que Emma continuaría sin saber sobre su concepción. Yo encontraría alguna razón convincente para terminar nuestra relación, y todos cargaríamos con este secreto indefinidamente. Pero Mark señaló los riesgos obvios. Emma ya vio esa coincidencia genética en la plataforma. Nosotros la convencimos de que era un error técnico. Pero, ¿qué pasa si decide investigar más? ¿Qué pasa si en el futuro se hace otra prueba de ADN por razones médicas o curiosidad? ¿Qué pasa si algún día, por cualquier motivo, la verdad sale a la luz? Sería devastador descubrirlo después de años de mentiras. Opción 2. Decirle a Emma únicamente sobre su concepción mediante donante, sin revelar específicamente quién es ese donante. Esta opción era menos extrema, pero tenía sus propios problemas. Si le decimos que fue concebida con un donante, obviamente va a querer saber más, dijo Susan. Va a querer saber quién es su padre biológico. Va a recordar esa coincidencia genética en la plataforma. Va a hacer preguntas, y Emma es muy inteligente e investigadora. Si busca, eventualmente llegará a ti. Opción 3. Decirle toda la verdad de una sola vez. Esta era la opción más directa y honesta, pero también la más devastadora. Si le contamos todo junto, dije lentamente, pensando en voz alta, Emma va a tener que procesar simultáneamente múltiples verdades, extremadamente difíciles: que fue concebida con donante, que sus padres le ocultaron esto durante 23 años, que yo soy su padre biológico, que nuestra relación durante este año ha sido inapropiada sin que lo supiéramos. Es demasiado trauma. Junto podría ser psicológicamente devastador. Lo sé, susurró Susan, llorando abiertamente ahora. Lo sé perfectamente, pero no sé cuál es la alternativa correcta. Soy su madre. He sido su madre durante 23 años. Y no sé cómo protegerla de esto. Mark propuso entonces un enfoque gradual y cuidadoso. ¿Qué tal si lo hacemos por etapas? Primero, Susan y yo le contamos a Emma sobre su concepción. Solo eso. Le explicamos que fue concebida mediante donante anónimo. Le damos tiempo para procesar esa información, probablemente con apoyo de un terapeuta especializado. Y solo después, cuando haya tenido tiempo de asimilar y aceptar su origen, le revelamos quién es específicamente ese donante. Consideré la idea cuidadosamente. Tenía sentido lógicamente, pero presentaba desafíos emocionales enormes. Ese plan significaría que yo tendría que continuar nuestra relación durante ese periodo intermedio. Señalé, tendría que estar presente mientras Emma procesa que Mark no es su padre biológico. Tendría que consolarla, apoyarla, todo mientras sé la verdad completa. Tendría que actuar con normalidad, sabiendo lo que sé. No estoy seguro de poder hacer eso convincentemente. No estoy seguro de tener esa fortaleza. Pero considera la alternativa, argumentó Mark. Si terminas con ella abruptamente ahora, justo antes o después de que le contemos sobre su concepción, Emma inevitablemente va a conectar ambos eventos.
Va a asumir que terminaste con ella, porque descubriste algo sobre su origen. Se sentirá abandonada y rechazada, precisamente cuando más necesita estabilidad y apoyo. Tenía razón, pero eso no hacía la situación menos imposible. Susan entonces me hizo una pregunta que me llegó directamente al corazón de Daniel. Necesito preguntarte algo importante y necesito que seas completamente honesto. ¿Quieres a Emma? ¿Realmente la quieres? Me quedé en silencio por un largo momento. Era una pregunta simple, con una respuesta muy complicada. Sí, finalmente admití, en voz baja, sí, la quiero. Este último año ha sido significativo para mí, de maneras que no esperaba. Con Emma me he sentido comprendido, aceptado, valorado. Tenemos conexión real, conversaciones profundas sobre cosas que importan. Nos reímos juntos, compartimos visiones similares sobre la vida. Habíamos empezado a hablar sobre planes futuros. Ella mencionaba casualmente cosas sobre cómo imaginaba que sería nuestra vida juntos años adelante. Hice una pausa, sintiendo el peso de las palabras. Pero ahora, todo es diferente. Todo ha cambiado completamente. Aunque mis sentimientos no hayan desaparecido instantáneamente. Y ese es precisamente el problema. Exactamente, dijo Susan, con empatía y tristeza en su voz. El amor que sientes por ella, ese afecto genuino, no va a evaporarse mágicamente solo porque ahora conoces la verdad sobre su origen. Los sentimientos no funcionan así. Vas a tener que hacer un trabajo consciente y muy difícil de transformar ese amor romántico en amor paternal. Y ese proceso va a ser increíblemente confuso y doloroso para ti. Mark agregó, y para Emma también. Cuando eventualmente sepa toda la verdad, ella va a tener que recontextualizar completamente todos los momentos que compartieron. Cada conversación, cada momento de conexión, va a tener que procesar sentimientos muy complicados sobre alguien que significó mucho para ella, románticamente, pero que biológicamente es su padre. Antes de que Mark y Susan se fueran de mi apartamento esa tarde, les pregunté algo que sentía que necesitaba. Los últimos 4 días han sido una tortura que no puedo describir. Emma está radiante, feliz de estar de vuelta, llena de energía después de su viaje. Quiere contarme todo sobre México, mostrarme 1000 fotos, planear nuestro próximo viaje juntos. Quiere que hagamos el amor, que cocinemos, que nos acurruquemos en el sofá, a ver películas, como siempre. Y yo tengo que fingir. Tengo que actuar como si todo fuera normal, mientras por dentro me estoy muriendo. He logrado evitar el sexo con excusas, que estoy agotado del trabajo, que me duele la cabeza, que creo que me voy a resfriar. Emma se ha mostrado comprensiva, pero preocupada. ¿Estás seguro de que estás bien? Te noto distante, me dijo anoche, mientras veíamos una película. Solo estresado. Mentí. Este proyecto en el trabajo es complicado, pero Emma me conoce demasiado bien. Me estudia con esos ojos, que ahora sé que son míos, y puedo ver la preocupación creciendo en ella. Mark y Susan, sus padres, le pidieron que fuera a cenar a su casa mañana por la noche. Sin Mian van a decirle la verdad sobre su concepción. Bueno, la primera parte de la verdad. Van a contarle que fue concebida mediante un donante de esperma, que Mark no es su padre biológico. Le dirán que siempre quisieron contárselo, pero nunca encontraron el momento adecuado. Que la aman más que a nada en el mundo y que esto no cambia nada. Le van a ofrecer apoyo terapéutico inmediato. Han contactado a una psicóloga especializada en estas situaciones. No van a mencionar aún quién es el donante. Le dirán que los registros están sellados, que el donante es anónimo, lo cual es técnicamente cierto, según los contratos originales. El plan es darle a Emma al menos 2 o 3 semanas para procesar esta primera revelación. Tiempo para que asimile la noticia, comience terapia y se estabilice lo suficiente como para recibir el segundo golpe. Y durante ese tiempo, se supone que yo debo seguir siendo su novio, seguir viéndola,
hablando con ella, apoyándola mientras procesa que el hombre que creyó su padre no lo es. Todo mientras sé que yo soy ese padre biológico. No sé si puedo hacerlo. Honestamente no sé si tengo la fortaleza para esto. Esta mañana, Emma estaba en la ducha y su teléfono sonó. Normalmente nunca lo revisaría, pero vi que era un mensaje de su mamá y algo me hizo mirar. Decía: Anija, por favor ven mañana a las 7. Papá y yo necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Amamos mucho. Emma salió de la ducha y me encontró con su teléfono en la mano. ¿Qué haces?, preguntó, no enojada, sino sorprendida. Tu mamá te mandó mensaje, dije torpemente. Quieren verte mañana. Emma leyó el mensaje y frunció el ceño. Qué raro. ¿De qué querrán hablar? Suena serio. Tuve que morderme la lengua para no gritar la verdad ahí mismo y acabar con este sufrimiento. No sé, mentían, pero seguro no es nada malo. Tus padres te adoran. Ella preguntó con inocencia. ¿Tú también vienes, verdad? No, creo que quieren hablar contigo a solas. Debe ser algo familiar, respondí. Ella se encogió de hombros. Bueno, entonces después vengo para acá y te cuento. Preparamos algo rico para cenar. Asentí, sin poder hablar, por el nudo en mi garganta. He estado pensando mucho en mi decisión de ser donante de esperma hace 22 años. Tenía 18. Estaba en la universidad. Necesitaba dinero extra. Un amigo me contó de una clínica que pagaba bien. Me pareció fácil, rápido, sin complicaciones. Llené el perfil, pasé los exámenes médicos y firmé documentos que decían que renunciaba a cualquier derecho sobre cualquier niño que resultara de mis donaciones. Me pagaban $100 por donación. Fui regularmente durante casi 2 años. Honestamente, no pensaba mucho en ello. Era solo una forma de ganar dinero. Nunca pensé en esos niños como míos. Eran solo células, esperma en un tubo, ayudando a parejas que no podían tener hijos. Me sentía bien al respecto, como si estuviera haciendo algo bueno. Cuando tenía como 20 años, una vez me puse a hacer cálculos. Había donado quizá unas 50 veces. Si cada donación resultaba en un embarazo, podría tener 50 hijos biológicos ahí afuera. La idea me pareció surrealista, casi graciosa. 50 versiones pequeñas de mí, caminando por el mundo, sin saber que existo. Pero después lo olvidé. Seguí con mi vida. Me gradué, trabajé, me casé, me divorcié. Los años pasaron. Nunca me volví a plantear el tema, hasta hace 2 semanas. Ahora pienso en eso constantemente. ¿Cuántos hijos biológicos tengo? Emma es la única. ¿Hay más? ¿Podría encontrarme con otro algún día sin saberlo? He buscado información y al parecer, en Estados Unidos no hay límites federales sobre cuántos niños puede producir un solo donante. Algunas clínicas se autorregulan a 25 o 30 familias. Otras no tienen límites. No sé cuáles eran las políticas de Cryotech Northwest en aquel entonces. Podrían ser 5 niños, podrían ser 50. Y ahora cualquiera de ellos podría subir sus resultados genéticos a internet y encontrarme. Esta situación con Emma me ha hecho darme cuenta de algo. Tomé una decisión a los 18 años que tiene consecuencias para toda mi vida. Creé vida, múltiples vidas, sin pensar realmente en el peso de eso. Y ahora estoy pagando el precio. ¿Debería haber donantes anónimos? No lo sé. Ayudan a tantas familias, pero casos como el mío demuestran lo complicado que puede volverse con el avance de la tecnología. El anonimato ya no existe realmente. Emma merece saber de dónde viene. Todos los niños concebidos por donantes lo merecen. Pero, ¿a qué costo? ¿Valía la pena que ella descubriera su origen, si eso significa descubrir que ha estado en una relación incestuosa sin saberlo? He pensado también en lo que esto le va a hacer a ella. Es brillante, sensible, empática. Esto va a devastarla de formas que no puedo imaginar. Va a perder su identidad, la imagen de su familia,
la relación romántica que tanto valora. Tendrá que procesar un trauma sexual profundo al darse cuenta de la naturaleza de nuestra relación. Va a tener que reconstruirse completamente. Y yo voy a tener que estar ahí, apoyándola, pero ya no como su pareja, como su padre. Un padre que no la crió, que no estuvo ahí cuando aprendió a caminar, o en su primer día de escuela. Un padre que apareció en su vida de la peor manera posible. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo transformar el amor romántico que siento en amor paternal? La terapeuta que Mark y Susan consultaron dice que sí es posible, pero que será extremadamente difícil y doloroso. Requerirá terapia intensiva para todos nosotros. Tiempo, paciencia, perdón, reconstruir nuestras relaciones desde cero. Mark me llamó hace unas horas. Mañana es el día. ¿Cómo estás?, me preguntó. Aunque era una pregunta retórica. Susan no ha dormido en 3 días, me dijo. Está aterrada de perder a Emma, de que Emma la odie por haberle mentido. Le pregunté si creía que Emma me odiaría a mí. Honestamente, no sé, respondió Mark. Vas a representar muchas cosas para ella. El padre biológico que nunca conoció. El hombre con quien tuvo una relación sin saber la verdad. La persona que simboliza todo este desastre. Yo no hice nada malo intencionalmente, dije, sabiendo que sonaba defensivo. Lo sé, dijo, ninguno de nosotros lo hizo. Pero eso no va a hacer que duela menos. Después de colgar, me senté en mi apartamento en silencio absoluto. Emma está durmiendo en mi cama ahora mismo. Decidió quedarse aquí esta noche. Está acurrucada con una de mis camisetas, respirando suavemente y completamente ajena a que mañana su vida va a cambiar para siempre. La observé dormir durante casi 1 hora. Estudié sus facciones. Vi mi nariz en su nariz, mis manos en sus manos. Mi forma de dormir de lado, con las rodillas dobladas. Es mi hija, no en el sentido en que lo fue para Mark, criándola y formándola. Pero genéticamente, biológicamente, es mi hija. Lleva mi ADN, es parte de Mina. Y yo la amo, Dios. La amo tanto, pero ese amor tiene que cambiar. Tiene que transformarse en algo apropiado, sano, paternal. No sé cómo hacer eso. No sé cómo apagar los sentimientos románticos que he cultivado durante 1 año. No sé cómo mirarla y no desear besarla. Pero tengo que encontrar la manera. Por ella, por su salud mental, por su futuro. Esta es mi confesión. Esta es la verdad que nunca pensé que tendría que enfrentar. Mañana por la noche, Emma va a empezar a descubrir su verdad. Y en unas semanas, descubrirá el resto. Y todos vamos a tener que encontrar la manera de seguir viviendo con esta realidad imposible. No sé qué estoy buscando al escribir esto. ¿Consejo? ¿Absolución? ¿Absolución? ¿Confirmación de que no estoy loco por sentir que mi vida se está desmoronando? Supongo que solo necesitaba decirlo en voz alta, aunque sea anónimamente. Necesitaba sacar esto de mi pecho antes de que me consuma. Si tienen algo que decir, cualquier perspectiva, cualquier experiencia similar, los escucho, porque honestamente no sé cómo voy a sobrevivir a lo que viene. Donante de 2847. Firmando